Bueno, nosotros vamos a votar a favor de la propuesta realizada por el Grupo del Partido Popular, puesto que creemos que es una cosa de sentido común. Hoy en día no se puede concebir este concepto de I+D+I sin lo que es el armado, por un lado institucional y por otro lado por la financiación y la ayuda privada. Como bien saben ustedes, en 2003 se aprobó la Ley de Fomento y Coordinación de la Investigación, el Desarrollo y la Transferencia de Conocimientos en Aragón, más bien llamada la Ley de Ciencia de Aragón, con el objetivo de establecer las líneas de actuación de los poderes públicos en las comunidades autonómicas en materias de investigación. Fomentar y coordinar la actividad investigadora y la transferencia de conocimientos a la sociedad, entre otros muchos, fueron unos de los objetivos que se redactaron con este plan. Todo ello con el objetivo de conseguir una mejora continua en lo que es la vida social de los aragoneses, un desarrollo no solo social sino también económico, y luego mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. A partir de ahí, la planificación del I+D+I se ha materializado a nivel público a través de lo que son los PAITs y luego también en los planes autonómicos de investigación, desarrollo y transferencia de conocimientos, o en otro tipo de planes como el que ha nombrado antes la compañera de Chunta de Innova Aragón. Los objetivos, pues dotar de una mayor proyección externa al sistema, en este caso a lo que es el triángulo ciencia, tecnología y empresa, fomentar la investigación de calidad y excelencia en el trabajo de los diferentes grupos de investigación y luego incrementar el retorno de la inversión en I+D+I. Si bien nos consta que hasta la fecha la política de investigación en el anterior Departamento de Industria e Innovación fue la de concentrar en todo momento los diferentes esfuerzos presupuestarios y de gestión en las diferentes áreas estratégicas que teníamos en la Comunidad Autonómica de Aragón, somos conscientes de que las realidades presupuestarias son las que son, como dice la máxima, las necesidades son infinitas y los recursos son escasos, y todo ello nos hace ver de que no solo podemos fomentar todo lo que es el I+D+I con los recursos públicos, sino que, como decíamos todos, yo creo, es necesario la iniciativa privada. A partir de ahí, para que realmente la innovación, la investigación y lo que es la transferencia de resultados llegue también a las diferentes empresas aragonesas y se potencien al máximo, en aras de conseguir los objetivos que hemos comentado anteriormente, creemos que los grupos de investigación que tenemos aquí en nuestra comunidad autónoma, es decir, la Universidad de Zaragoza, debe trabajar en coordinación con lo que es la iniciativa privada, que los institutos tecnológicos deben seguir potenciándose mediante acuerdos de colaboración público y privada, y que el Gobierno de Aragón ha de seguir colaborando de forma estrecha con los diferentes parques tecnológicos que existen en Aragón, que, como sabemos, están trabajando muy bien al respecto en nuestra comunidad autonómica. Para ser, de hecho, que las empresas sean más competitivas en lo que es el I+D+I, y luego también tener en cuenta algo importante, que hay muchas empresas que quieren formar parte de lo que son los diferentes procesos de I+D+I, pero no pueden o no tienen recursos, con lo cual se tienen que apoyar en este tipo de iniciativas o colaboraciones público y privada. Nosotros creemos, como decíamos, en el triángulo, en el sistema ciencia, tecnología y empresa, que, como bien saben, está compuesto por un lado por las administraciones públicas, por otro lado por las diferentes empresas o centros de I+D+I empresariales, y en donde forman parte, o lo que forma parte de lo que es el armado del sistema público de I+D+I, que por un lado están los organismos públicos, por ejemplo, están tanto todo lo que es dependiente de la Universidad de Zaragoza, el CIRCE, el CITA, etcétera. Por otro lado tenemos lo que llama el sistema público las organizaciones de soporte, en donde estaría el CEI, el IAP y también los diferentes parques tecnológicos. Por último, nos gustaría destacar que, a pesar de que somos defensores de esa colaboración pública y privada para tener o sostener ese armado del I+D+I en nuestra comunidad autónoma, sí que creemos que es necesario que la Administración haga especial hincapié en el control de las ayudas y de todos los mecanismos que se pongan al servicio de las diferentes empresas o integrantes del sistema de investigación, con el objetivo principalmente que el beneficio resultante de esos procesos, de esos beneficios de I+D+I para nuestras empresas, repercuta lo máximo y de la forma más eficiente en lo que es la sociedad aragonesa. Por todo ello, vamos a votar a favor de la propuesta presentada por el Grupo Popular, y esperemos que todo el mundo haga lo mismo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. A continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señor presidente.